Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Jurídico. Este es el programa donde exploramos en profundidad todos los aspectos legales relacionados con la propiedad horizontal, ofreciéndote el conocimiento necesario para entender y manejar las complejidades jurídicas de este ámbito. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que cada semana estemos aquí con ustedes. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Un jueves jurídico más, acompañándonos a Roberto Ordóñez, mi compañero, y a mí, la licenciada Ana Belén. Vamos a hacer un recuento, como nos gusta un resumen. Estaba conversando con Roberto de lo que hemos dado a través de estos jueves jurídicos que nos han ido acompañados realmente de la mano. Comenzamos primero con los principios rectores, que ese fue un nuevo tema, un nuevo aporte totalmente de la Ley 284 del 2022. Y luego, cuando terminamos los principios rectores, vimos y abarcamos todo el tema de la administración. Entonces, el jueves pasado, mi compañero Roberto y yo comenzamos a hablar del tema de la junta directiva. Pero como ustedes saben, las horas y los tiempos se pasan muy rápidos y no hemos podido terminar. Así que hoy, jueves jurídico, vamos a conversar y vamos a seguir con la junta directiva, que realmente es un tema primordial. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Hola, Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenos días a todos la audiencia que nos sigue todos los jueves. Y como Ana Belén lo acaba de mencionar, nosotros hemos estructurado estas entregas que hacemos todos los jueves de manera ordenada para que ustedes puedan tener una facilidad, aquellos que no son abogados, porque recordemos que este es un programa jurídico, pero para audiencia que no es jurídica o que quiere empaparse de esto. Conocemos que hay muchos administradores, muchos miembros de juntas directivas, muchos residentes en PHs, muchos propietarios que tienen propiedades comerciales y probablemente en otras latitudes donde pertenecen a y es importante que entiendan cada uno de los temas. ¿Por qué comenzamos a hacerlo de esta manera? Y Anabel lo dijo muy bien, porque en el orden es importante saber cómo utilizar la ley, en qué forma la podemos utilizar. La ley fue estructurada, a diferencia de otras leyes, fue recopilando y tratando de mejorar algunas cositas para el mejor entendimiento. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Para eso se hicieron algunas cosas, como los principios rectores, que fueron nuestra primera base, donde nosotros tocamos tierra para saber dónde se sienta el resto del articulado jurídico. Después de esos principios, la ley te da un vasto glosario que está en el artículo 6, donde nosotros siempre nos remitimos a la definición que ellos nos esquematizan para poder entrar entonces en lo que es materia. En el tema de la junta directiva, que como Ana Belén lo acaba de decir, es un tema pero tan sensitivo, que muchas personas no entienden la importancia que tiene la junta directiva o pertenecer o desarrollar un buen papel en la junta directiva. Yo como administradora, Ana Belén como abogada, sabemos que sin esta junta directiva la entidad no puede funcionar. Y para esto es importante entender cada uno de los roles. Nosotros la semana pasada comenzamos a ver las definiciones. Voy a remitirme nuevamente al artículo 6, donde en el capítulo 2 dice que la administración es un trabajo en conjunto entre el administrador y la junta directiva, que consiste en planificar, gestionar, coordinar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta la propiedad horizontal con el fin de cumplir el mandato de la ley, la asamblea de propietarios y los reglamentos del inmueble. Pero se habla trabajo en conjunto y siempre dice planificar, gestionar y controlar. Esa no es solamente una obligación del administrador, es una obligación también solidariamente de la junta directiva, y por eso es importante, y te paso la guitarra, Ana Belén, para que veamos algunas cosas. La semana pasada llegamos al artículo y hemos estado viendo el capítulo completo, que es el capítulo, ya hasta se me olvida, el capítulo
sexto de esta norma, que se lo dedica de forma muy exclusiva a la Junta Directiva. Eso no quiere decir que no sea mencionada en el resto de la ley. Ojo, la Junta Directiva del administrador, si usted hace una búsqueda por nombre, en cada párrafo está mencionado de esa manera. Sin embargo, es importante entender que para aquellos que quieren y que nos los han preguntado y así en controles nos los van a decir si hay preguntas que podamos responder al final del programa, es importante entender el capítulo sexto lo dedica a la Junta Directiva y sobre eso comienzan los articulados. Ahí comenzamos con el artículo 73, el 74, solamente pudimos ver esos dos artículos la semana pasada, Ana Belén. Vamos con el artículo 75 para que las personas entiendan un poquito de qué estamos hablando, o no sé si quieres hablar un poquito del anterior para que simplemente introduzcamos y vayamos directo al grano. Claro que sí, gracias Roberto. Como estamos conversando, a veces volvemos como a hacer mención nuevamente y no es para aburrirle, para nada, sino que todas las mañanas y todos los jueves realmente estamos contentos porque todas las mañanas, todos los jueves tenemos nuevos escuchas, entonces a veces repetimos temas importantes por si acaso el jueves jurídico anterior no estaban presentes para poder llevar un hilo. Entonces, en el jueves jurídico anterior habíamos hecho mención muy importante que, como todos sabemos, ¿quién es el máximo organismo de un PH? Es la Asamblea de Propietarios. De eso no hay duda, está establecido por la ley. Sin embargo, la Asamblea de Propietarios no está reunida, no se reúne siempre. Sabemos que se reúne de manera ordinaria, una vez al año, debería una vez al año, para ver temas puntuales como el presupuesto, que es primordial, o para un tema de elección de junta directiva. Y la Asamblea también, como nos indica la ley, se puede reunir de manera extraordinaria cuando hay temas urgentes, que el PH o la propiedad horizontal no puede esperar. Sin embargo, la Asamblea de Propietarios, que son todos los propietarios que lo conforman, no están en el día al día reuniéndose, viendo los temas, y como los que nos están escuchando saben que el tema de PH es diario. O sea, es día a día. ¿Quiénes son los que siempre se reúnen? ¿Quiénes son los que llevan la batuta, por así decirlo? Es la Junta Directiva. Obviamente, tal cual lo dijo mi compañero Roberto, de la mano y en conjunto con el administrador, porque la Junta Directiva es el que nombra al administrador. Así que ese trabajo a diario que se ve no es el administrador solito, no se le puede dejar al administrador solito, como tampoco se le puede dejar a la Junta Directiva solo. Eso es importante. Hemos visto muchos PH, Roberto, que el administrador y la Junta Directiva realmente no van de la mano. Entonces, allí es donde vamos viendo cómo las cosas del PH van fallando. El artículo 7.4 del jueves jurídico pasado, nada para hacer un repaso rapidito, es el tema de cuál es el porcentaje que hay que llegar para nombrar a los nuevos miembros de la Junta Directiva. Y como sabemos, es el 51% ¿de qué? De la totalidad de las unidades, no de los propietarios, de las unidades inmobiliarias que están al día. Hicimos mención, si mal no recuerdo, ese jueves pasado también, Roberto, que el 20% de los propietarios, por derecho propio, que la ley obviamente les da esa facultad, es una excepción, es algún tema diferente, ya con la Junta Directiva o el administrador no convocan, el 20% de los propietarios pueden convocar. A mí me han llegado consultas, como eso es un tema nuevo, y me indican que si el 20% de los propietarios que están al día pueden convocar, ellos también con el 20% pueden votar. O sea, eso se da como una confusión en ese tema, pensando que si con el 20% convoco, ya con ese mismo 20% apruebo decisiones. Sin embargo, vamos a hacer el resumen de que no es así. Con el 20% que están al día puedes convocar, pero necesitas llegar al porcentaje que te pide la ley para cualquier decisión. Dependiendo de cada decisión, correcto. Dependiendo de la decisión. Porque hay mucha confusión respecto al tema, Roberto. Me he dado cuenta que me hacen la pregunta, bueno, nosotros vamos a convocar como propietarios con el 20%, bueno, y nosotros mismos que vamos a estar allí con el 20% vamos a elegir una nueva junta directiva. Ojo, no. Hay que separar los temas. La ley menciona que si bien es cierto la convocatoria sí se puede lograr con el 20% de los que están al día de propietarios, pero las decisiones se toman de acuerdo a la ley. Si en este caso es un cambio de directiva, sí se necesita el 51%. Entonces, eso como un resumen importante lo que hablamos el jueves pasado. Vamos a comenzar hoy, esta mañana, con el artículo 75. Vamos a leerlo. Artículo 75.
Solo podrán ser miembros de la junta directiva las personas que, uno, sean propietarios de una o más unidades inmobiliarias. Número 2, preferiblemente residan en la propiedad horizontal. Ojo con esa palabra, preferiblemente. En aquellos casos en que el bien inmueble sea de uso residencial o mixto. Número 3, estén al día en el pago de la cuota de gastos comunes al momento de la elección y durante todo el periodo como miembro de la junta directiva. Número 4, no estén inhabilitadas administrativa o judicialmente para ser miembro de la junta directiva. Y número 5, sean elegidas ¿por quién? Como lo mencionamos anteriormente, por la asamblea de propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, con el artículo 7.4, para los que nos estén escuchando lo apunten. El artículo 7.5 igualmente menciona, adicional a estos 5 requisitos para ser miembro de la junta directiva, que en caso de unidades inmobiliarias en copropiedad, es decir, que tenga 2 o más propietarios, ¿verdad?, se designará a un solo representante para ser miembro de la junta directiva. Luego se lo vamos a explicar. Y cuando la electa sea una persona jurídica, se hará representar por una persona natural. Bajo poder, ¿cierto, Ana Belén? Porque nos hemos encontrado representantes, sobre todo cuando van a las reuniones, ¿no? Que te mandan un suplente porque tú no puedes, o usted tiene que tener una persona designada. Supongamos una corporación como muy grande, una corporación como Nestlé, por ejemplo, que tienen demasiadas propiedades. Y se hace sentir como los supermercados, por ejemplo, en los centros comerciales. Ellos, para poder ejercer su voto y la junta directiva de ellos, de la sociedad anónima, tiene que elegir a una persona y nombrarla a través de un documento. Y ese es el documento que es presentado ante la Junta para poder ser inscrito ante la Junta Directiva. No sé si han tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, un certificado no tengo ninguno en este momento, un certificado de registro público de juntas directivas donde los cargos están ocupados por sociedades anónimas. Siempre mencionan la sociedad fulana, el fulano de tal, en representación de la sociedad tal. Y debidamente, eso es un texto que va dentro de esas certificaciones y es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar cuando las tengamos, sobre todo aquellos que somos administradores o aquellos que se meten al registro público porque quieren saber quién es mi junta directiva. Ponte, yo quiero saber quién es la junta directiva de mi PH y yo quiero saber si realmente esta persona, porque nosotros tenemos derecho, recordemos que nosotros vivimos dentro de los principios rectores el derecho a petición, ¿no? Y nosotros antes de pedir algo tenemos que saber qué vamos a pedir y si lo podemos pedir. Entonces, estas son parte de las cosas que nosotros tenemos que entender. Ana Belén habló algo muy, muy importante y que me gustaría volver un poquito atrás en el artículo 74, cuando ellos hablan que la designación es el 51% de las totalidades de las unidades inmobiliarias que conforman el inmueble, pero que estén al día, ¿no? Pero que estén al día. Eso es muy importante, que estén al día, para tomar esta decisión de las personas. Es importante y saber que podemos convocar bajo un 20%, pero dependiendo de qué decisiones vamos a tomar, ya sea que sea calificada, estamos hablando que necesite un porcentaje específico porque la ley lo establece, porcentajes específicos para decisiones específicas. Entonces, eso es importante conocerlo. La ley ha tratado sin embargo, esto puede ser materia de confusión, porque tenemos que leer un poquito más allá de los criterios, ¿no? Inclusive hemos hecho aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar con la Dirección de Propiedad Horizontal, sí se le han hecho saber a través de organismos o de gremios las inquietudes que se presentan o que se ven día a día. Ana Belén, tú sabrás más que yo porque lo ves todos los días, de las confusiones o de las interpretaciones erróneas sobre este tipo de articulado. ¿Por qué? Porque las personas dicen, sí, bueno, vamos a reunir el 20% y aquí vamos a cambiar todo y vamos a hacer todo. Así mismo piensan. Un momentico, esto no es tan sencillo, esto lleva... Ahora, es importante saber, por ejemplo,
¿Para qué las vas a hacer? Para que la junta directiva, hay juntas directivas herméticas, hay juntas directivas que no comunican, hay juntas directivas que se exceden de sus poderes también, eso también tenemos que mencionarlo. Hay juntas directivas que simplemente no le permiten al administrador desarrollar su trabajo. Sin embargo, hay otras que son muy buenas y trabajan en conjunto. Es como todo, y se lo voy a poner de esta manera. La junta directiva es como una familia. Es tan sencillo como una familia. El presidente es el papá, la vicepresidenta es la mamá, o la tesorera, yo diría más que todo, es la mamá. Y adivina que el presidente no puede hacer nada si el tesorero no lo ayuda, o el secretario. Y entonces ahí nos vamos, ¿no? Esto es un trabajo que no solamente tiene que darle la responsabilidad a una sola persona, sino tenemos que entender, y ahí lo vamos a ver poco a poco, ya sabemos cómo lo debemos escoger. Ahora, ¿cuáles son las funciones de lo que pudiésemos tener dentro de esa responsabilidad? Importante con el tema de las sociedades anónimas. Yo creo que esto es lo más importante que podemos rescatar acá, porque tienen que estar, yo no puedo, por ejemplo, pasa con las sociedades anónimas y pasa con las sociedades y con las propiedades que tienen dos o más dueños, por ejemplo. Si eres elegido y es una propiedad que es de una pareja, por ejemplo, de matrimonio, no puede ir, el día que no va el esposo, va la esposa. No, ojo. Hay que designar cuál es la persona que va a hacerse cargo de eso. Porque yo lo he visto en otros países, que a falta del presidente entra la presidenta, pero la presidenta eso no existe. Aquí no existe. Yo me rasco la cabeza cuando escucho eso, que bueno, allá podrá pasar, pero acá no. O sea, una persona no puede llegar y simplemente por ser codueña, porque tiene que ser, a la hora de inscribirse, tiene que ser designada, tiene que ser elegida. Así que bueno, Ana Belén. No, totalmente de acuerdo. Y voy a poner ejemplos que pasan día a día para los que nos estén escuchando también. El punto número 1, cuando mencionan sean propietarias de una o más unidades inmobiliarias, obviamente tienen que ser propietarios. ¿Por qué lo mencionan? Porque a veces hay un propietario que arrienda su unidad inmobiliaria y el arrendatario tiene 20 años de estar allí arrendatario. Oye, y es el que vive día a día los temas, y luego se quiere postular, pero lo hemos mencionado ya anteriormente, Roberto y yo, es el propietario. El arrendatario no puede formar parte de la junta directiva a pesar de que lleve toda una vida viviendo en el inmueble, porque se ha visto casos, Roberto, de que hay arrendatarios de años que están allí, y el propietario realmente nunca va, no sabe nada del PH, realmente está desconectado de los temas, y el arrendatario es el que está viviendo día a día, pero realmente la ley es clara, y siempre lo mencionamos que esto es un jueves jurídico y hay que apegarnos siempre a la ley. No por lo que parezca lógico, no por lo que parezca que debería ser, no. Siempre apegados a la ley, lo que nos están escuchando. Siempre llevar su ley en un librito y ver que realmente, aunque el arrendatario tenga una vida, que es el que está en número 1, que es el que lleve la batuta, no puede formar parte de la junta directiva. También menciona hice mención de la palabra preferiblemente en el punto número 2. Preferiblemente residan en la propia horizontal. Eso es una opción, o sea, que lo recomendamos, por así decirlo, cuando se escribió ese artículo. No es imperativo, no es una obligación que el propietario viva en la propiedad, en el PH. Eso sí me han hecho esa consulta. Los miembros de la junta directiva se va a escoger a tal persona, pero realmente la persona no vive ni siquiera en Panamá. No vive en el PH. Puede ser, la ley de PH, como lo hemos visto, recomienda que obviamente el miembro de la junta directiva, ¿por qué? Porque es el que va a ver el tema día a día, no como la asamblea que no se reúne siempre. Recomendamos, por obvias razones, que viva en el PH. Pero la ley, realmente si la leemos y la entendemos, no es de obligatorio. No es obligatorio que viva, pero sí hace la recomendación. Ese es un aporte nuevo de la ley 284, que es la ley 31. ¿Y por qué pasa esto, Ana Belén? Porque yo conozco, hay inversionistas que se dedican a la compra y venta de esto, ¿verdad? Entonces tú ves que tienen 10 propiedades y quieren mantener control en todas las propiedades. Entonces simplemente quieren representar aunque no vivan. ¿Y por qué dice preferiblemente? Porque se supone que la persona que reside en este lugar está enterado de los pormenores de lo que pasa en un edificio y de las necesidades que el edificio probablemente pueda tener.
Por ejemplo, si hay un problema con la bomba de agua y él no lo percibe porque no vive ahí, y él va a decir, le van a pasar un gasto extraordinario por reparación o optimización de un equipo como este, él va a decir, pero ¿para qué va a gastar tanta plata? Claro, él va a ver su bolsillo porque lo va a pagar, pero en una derrama, como le dicen los españoles, o una cuota extraordinaria, probablemente se logra aprobar. Pero no es así el que reside y que lo está sufriendo todos los días cuando va a servirse un vaso con agua en la noche y no puede porque la bomba no sirvió. Y entonces él lo está viviendo en carne propia. Entonces, la idea de poder tener preferiblemente una persona es porque se supone que esta persona está identificada con eso, con esa problemática y que en alguna forma él se está reuniendo para resolverla, porque esto no es más que todo para eso. Sin embargo, nos agarramos de esto, por ejemplo, y yo voy para las comerciales. Es imposible, nunca una comercial va a ser dueña, ningún empresario es propietario de un inmueble si no es a través de una sociedad anónima, a través de una corporación, no lo va a hacer. Entonces, allá esa es otra cosa, ese es otro tema y por eso es importante poner los ejemplos y sobre todo en el tema de los residenciales, que los vemos a diario. Por ejemplo, vemos residenciales pequeñitos donde hay un solo dueño que es dueño, el papá, la mamá, la abuelita y Superman, todos son dueños de propiedades, pero lo arriendan. Y lo vemos mucho en propiedades antiguas que tienen aproximadamente 60 años, probablemente 50 años de existencia, porque ese era el estilo de cómo se desarrolló esto cuando la propiedad horizontal comenzó a funcionar como propiedad horizontal. Entonces, tenemos que entender que los problemas eran diferentes y ahora son otra cosa. Ana Belén. No, totalmente. Y va evolucionando, las leyes van cambiando, así que siempre apegados a la ley vigente. Eso es. Ana, antes de que vayamos al otro, es importante, y yo te lo comentaba, creo que te lo comentamos, porque, mire, nosotros estamos hablando de las funciones, cómo es elegido el propietario, pero es importante también saber, porque esto viene en el artículo que viene, que es el 77, que esto también es nuevo. El miembro de la Junta Directiva que decida renunciar a su cargo antes de finalizar su periodo deberá presentar su renuncia por escrito ante los demás miembros y de no cumplir con este procedimiento podrá ser sancionado. Eso, una cosa. Y la otra cosa es que dependiendo, y eso está en un artículo después, puede ser penalizado o por lo menos a la hora de lo que es el tema de, lo que es el tema de las inscripciones, porque eso también tenemos que entender que puede ser penalizado. ¿Qué nos comentas, Ana Belén? No, totalmente. Hay que seguir los pasos y todo, porque si no, igualmente registro público, esto que es un acta, te la van a echar para atrás. Y también creo que hicimos mención que la dirección, bueno, uno de los últimos artículos de la ley, la dirección de PH, también uno puede llevar un acta para revisión, la dirección de PH. Ellos la puedan ver. Antes de inscripción, ojo, antes de que se inscriban. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Antes de comenzar con el 76, también quiero hacer mención, ojo, lo que dijimos, los miembros de la Junta Directiva tienen que estar paz y salvo en el pago de las cuotas de gastos comunes. ¿Por qué? Porque eso es una obligación intrínseca que va en la unidad inmobiliaria. Entonces, y tal cual una de las definiciones del artículo 2 cuando menciona el cobro de las cuotas de gastos comunes para mantener que la operación del PH. Sin las cuotas, sin ese cobro, el PH no opera, no se mantiene. Entonces, realmente, si se le exige a los demás propietarios ese pago que estén al día para ellos poder votar, es importante, es obligatorio que los miembros de la Junta Directiva también estén paz y salvo con la cuota de gastos comunes con el PH. Y por último, en ese artículo 75, que no les voy a mencionar todos los números, menciona que en caso de unidades inmobiliarias en copropiedad es que hay más de un propietario. Por ejemplo, una unidad inmobiliaria que Roberto y yo seamos dueños, por así decir el ejemplo, cuando querramos ser alguno miembro de la Junta Directiva, no puede ser Roberto y Ana Belén. No. Entre los dos tenemos que hablar y decimos, bueno, dale, Roberto. Nosotros lo vemos juntos, pero va a ser Roberto el que va a dar la cara y el que va a ser entonces el miembro postulado y designado si así se logra el porcentaje para la Junta Directiva. No pueden ser dos, siempre es uno. Pero yo te designo a ti, Ana Belén, no te preocupes.
vamos de la mano. Entonces es importante. Lo de la Junta y lo del cuota de gastos comunes es importante. Yo que veo y confecciono actas de asambleas muchas, uno de los temas principales que si no colocan esa redacción, el registro público les va a poner la nota de defecto, es decir, va a esperar que ustedes lo subsanen para poder lograr la inscripción del acta. ¿Y cuál es? Luego de mencionar en el acta de asamblea, cuando ustedes van al registro público, quiénes son los miembros que fueron aprobados por tal porcentaje, ustedes colocan para formar los nuevos miembros, la nueva directiva en el PH. Al final, cuando se mencionan tal presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, se tiene que mencionar que el secretario de dicha acta, de dicha asamblea, certifica que todos los miembros designados están paz y salvo con la cuota de gastos comunes. Y no solamente con la cuota de gastos comunes, con las demás obligaciones financieras que hace. Esa frase como que va y no, y demás. Es incambiable, incambiable. Ana, mira, tú acabas de hacer algo espectacular y yo a la audiencia siempre se lo recomiendo. No podemos asesorarnos o dejar de pasar de la mano o en cualquier situación, no estar asesorados por un profesional que conozca la norma, que tenga la experiencia en esto, porque las inscripciones de actas de sociedades anónimas son muy comunes en el derecho comercial, pero en los temas de PH, Ana Belén acaba de decir 2 o 3 palabras que son claves. Entonces, ¿qué pasa? Una omisión como esa puede resultar inconvenientes para las inscripciones y traerles inconvenientes a juntas directivas que no puedan operar o simplemente dilatación en procesos que se tienen que dar. Entonces, eso es muy, pero muy importante, estar siempre asesorado. Por eso que yo siempre recomiendo que el que tenga alguna duda nos contacte. Ana Belén, ella se dedica a eso, ella tiene experiencia en ese tipo para poder hacer inscripciones exitosas, que créanme, probablemente en PH pequeños no es tan costoso, pero sí es costoso en PH ya arriba, y que tenemos muchos en Panamá, donde hay muchas propiedades, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene su estilo, tiene su forma. La Dirección de Propiedad Horizontal ya en alguna forma ha dado la línea de cómo las revisa, para que inclusive después podamos ir al registro público. El registro público tiene un criterio, es importante saberlo, inclusive, y hasta los bancos después en esas inscripciones, cuando las llevas a los bancos, aunque esté inscrita, el banco dice, no, el secretario no es el que firme esta acta, tiene que ser como dice el registro público, y eso lleva un patrón. Entonces es importante entenderlo, y por favor, no duden en contactar a Ana Belén. Yo sé que tú estás a la orden siempre para cualquier consulta, para que tú puedas absolverla, y no dejen de hacerlo. Creo que es mucho mejor, es sano hacerlo para evitar problemas jurídicos posteriores que de verdad sí van a costar más dinero. Gracias, Roberto. No, totalmente. Estábamos recuerdo, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, estamos en una conferencia de PH, y uno de los expositores es un jefe de los calificadores del registro público. Y yo me acerco y le digo, realmente creo que, y obviamente yo trabajo en reglamentos de copropiedad que son larguísimos y escrituras que pueden tener hasta 500, 600 páginas, eso lo sabemos. Pero le estaba comentando al calificador del registro público que un acta de asamblea que puede tener 2, 3, 4, 5 páginas, o sea, corta, sentía yo que es más exigente que un reglamento de escritura de 500 páginas. Y me decía, ¿cómo? Y yo le digo, sí, tengo que ver con lupa esa acta, reviso, se trabaja y no, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, los propietarios, muchas veces cuando nosotros los abogados nos dan el acta, nos dan una lista de propietarios. Si me está escuchando algún abogado como es juez jurídico, nunca confiarse en eso, porque realmente todas las veces que me han mandado los propietarios, el 60% no son los que están inscritos en el registro público. El administrador pone, no, lo que pasa es que es la esposa la que siempre da la cara, la que siempre se presenta en la asamblea, pero lo que no están inscritos, tal cual menciona mi compañero Roberto, en el registro público, entonces no existe. Si no está en la página amarilla, que es el registro público, no es. Y eso lo vamos a hacer en un jurídico, y lo vamos a preparar para el tema de qué tienes que tener para preparar eso, porque yo diría que, incluso acá de dar el clavo, que el administrador tiene que tener un poquito de malicia y de experiencia
antes de presentarle al abogado, porque le hace perder el tiempo y el dinero, porque los abogados cobran, ese es su trabajo, lo entendemos. Y la idea de esto es poder tener guías para que ustedes de forma muy simple puedan ir subsanando cualquier inconveniente y tengan esa efectividad con el profesional del derecho. Por ejemplo, yo no le puedo mandar, yo tengo una asamblea, yo tengo 400 fincas, por ejemplo, y para poder preparar esa asamblea, lo primero que tenemos que hacer es una investigación. Yes. Una investigación sobre quiénes son los propietarios. Ahora, un buen administrador sabe, o por lo menos maneja, que dentro de sus carteras, los propietarios no cambian porque no has emitido paz y salvo. Ojo, entonces no has emitido algún paz y salvo. Cuando a mí me piden un paz y salvo, yo enseguida me pongo en alerta y esa sociedad ya la tengo en lupa. ¿Por qué? Porque puede estar cambiando de dueño o puede estar cambiando. Mire, a mí me pasó un caso muy particular hace muchos años donde un miembro de una junta directiva me pidió un paz y salvo de todas sus fincas. Él tenía como 6, 7 fincas, está bien, en un PH comercial. Se los entregamos. ¿Y qué resulta? Que él estaba haciendo un procedimiento bancario donde adquirió no un préstamo, sino adquirió un fideicomiso. Y el propietario cambió automáticamente por una fiduciaria. Inmediatamente, cuando él hizo eso, él pensó que podía seguir siendo parte de la junta directiva. Y luego, tú te saliste. Casi que automáticamente te saliste. ¿Por qué? Porque tú no eres el propietario ya. El propietario es el que te dio el fideicomiso y hay un tema, y ese es un tema de otro programa que tendríamos que analizar sobre cómo hacerte representar. Pero esa es harina de otro costal. Ahorita no nos queremos desviar en eso porque el tiempo está corriendo y tenemos todavía algunas cositas que avanzar sobre esto. Para poder terminar con este tema, recordemos que hemos avanzado, hemos agarrado algunos jueves, dimos al administrador, estamos con la junta directiva y después vamos con la asamblea de propietarios, que también tiene obligaciones. Entonces, después sobre eso, haremos otro recuento y vamos a darle más adelante. Adelante, Ana Belén. No, totalmente. Ese debe ser tema para otro programa, porque, wow, toda la fiduciaria, quién puede ser junta directiva, ese es otro mundo, ¿no? Pero es súper interesante. Ese tip que ha dado Roberto, espero que lo apunten. ¿Por qué el tip de que cuando un propietario pide paz y salvo, ¿verdad? Muchas veces porque va a vender la unidad inmobiliaria, porque hay veces que va a traspasar, va a hacer algo con ella. Eso no es común que te lo pidan. Tengo paz y salvo y tú dices, porque igual te mandan el estado de cuenta todos los meses, tú sabes que estás paz y salvo, pero cuando un propietario te pide paz y salvo, oye, tú puedes preguntar, ¿lo estás vendiendo? ¿Por qué? Porque para el registro público exige, tienes que estar paz y salvo, presentar tu paz y salvo en la notaría para poder vender tu unidad inmobiliaria, traspasarla, ya sea lo que nos están escuchando, que piensan a veces que la unidad inmobiliaria es residencial, no puede ser local comercial, como mucho Roberto administra locales comerciales, así que la unidad inmobiliaria no solamente es residencial. Entonces, ese tip es buenísimo, porque los administradores me pasaba mucho, me mandaban la lista de los propietarios y puede ser que le hayan pedido los paz y salvo y no estaban así atentos como Roberto, había cambiado el dueño del registro público, y entonces, o otro tema que mencioné, no, lo que pasa es que es la hermana o el hermano, es el que siempre veo, es el que vive allí, es el que da la cara. Entonces piensan, suponen, aquí en derecho, en juegos jurídicos, nuevamente, nada se puede suponer. ¿Quién da la información real y verídica? El registro público. Y esa es una investigación, wow, punto por punto hay que ir número de finca por número de finca. Antes de hacer el acta, antes de confeccionar el acta, si es un PH, como mencionó Roberto, de menos de 20 unidades, bueno, pero hay PHs de más de 400, o sea, eso es una investigación realmente. Y Ana Belén, y adivina qué, si tú no hiciste esa investigación antes de tener la reunión de asamblea, y el que tomó, y tú tomaste una decisión con una persona que no tenía la autoridad para hacerlo. Es otro cuento. Entonces el juego de cartas se te desmorona, porque definitivamente ya partiendo por ahí no va. Entonces creo que la pericia del administrador, por eso siempre tiene que consultar. Mire, dentro de los rubros de PH siempre tiene que haber el de consultas jurídicas con un asesor especialista
en propiedad horizontal. ¿Y por qué lo decimos? Porque se cometen este tipo de errores pasionales, porque simplemente que probablemente el hecho pueda ser así, pero la propiedad no te lo da el hecho, sino te lo da el derecho. Entonces, el derecho está escrito, está otorgado, tiene una formalidad. Y si nosotros no la acatamos, probablemente, aunque podamos tener la razón. No, de acuerdo. De terror que han pasado, por ejemplo, que mi hermano sea el propietario de una unidad inmobiliaria, pero yo soy la que resido allí y el administrador no hizo lo que acaba de mencionar Roberto, es que buscar y revisar antes de hacer el acta quiénes son los propietarios. ¿Qué ocurre en este caso? Llegan a la asamblea y no solamente llegan a la asamblea, sino todo el tiempo perdido en lograr una convocatoria. Ustedes saben, los que nos están escuchando, lo que significa lograr una convocatoria, esos meses de preparación, para llegar luego de meses de preparación a una asamblea de propietarios y digan, ¿a quién vamos a postular o quién se tira para presidente? Y digo, yo quiero ser presidenta, Ana Belén. Las personas, sí, perfecto, y votan por Ana Belén de Castro como presidenta. Y resulta que yo no soy la propietaria inscrita en el registro público, es mi hermano. Levantan el acta, la llevan al registro. Te pienso que la llevarían si no contratan a un abogado que sabe, porque un abogado obviamente lo va a verificar antes. Se va a dar cuenta de eso. Y cuando llegan al registro público pone de una vez, coloca la nota de defecto que no se va para inscripción porque hay algo que no concuerda. Como que Ana Belén de Castro es la presidenta de SPH, la nueva presidenta nombrada, si Ana Belén de Castro ni siquiera es propietaria, no existe. No existen las páginas amarillas, como digo yo. Es Claudio de Castro. Y entonces todo lo que se perdió todo el tiempo, o sea, y no se puede cambiar ahora a Claudio de Castro porque Claudio de Castro no fue por el que votaron. O sea, no es que se hace ahora, saco la escritura y vamos a corregir la escritura, vamos a corregir un acta, porque eso no fue lo que se presentó, eso no fue lo que se votó. Entonces, no es tan sencillo para los que nos están escuchando. Bueno, quitamos a Ana Belén y ponemos a su hermano. No es sencillo. Por el simple error que acaba de mencionar Roberto, que no se dieron a la tarea al administrador de buscar quiénes eran los propietarios. Y ese cuento de terror que nos estarán escuchando las personas, eso pasará, pasa. Es más común de lo que pensamos. Pasa con las peleas de pareja, con la muerte de los cónyuges, donde no se estableció, donde media, póngase, nadie quiere que muera una persona, pero un matrimonio que en conjunto tiene una propiedad, eso es muy común, uno de los dos muere, no tenía un testamento donde estableciera cómo se iban a repartir las cargas, y entonces tiene deudores que reclaman. Entonces, al final, también viene otro tema de la sucesión y esa propiedad, entonces, no puede ser representada propiamente por una persona en ese momento, a menos de que se falle otra cosa. Nos ha pasado en propiedades horizontales comerciales donde ha habido locales comerciales que eran pertenecientes a personas que son investigadas por narcotráfico o porque tienen casos de esa naturaleza. Y entonces hay un secuestro o por lo menos una apropiación por parte del Estado mientras que se confisca el bien, mientras se destina la investigación, tiene que nombrar un administrador judicial. Una serie de cosas que pueden estar pasando. Pasa en las propiedades residenciales también, donde muchas personas compran apartamentos y realmente al final son investigados. Por eso es importante nosotros como administrador hacer investigaciones, conocer quiénes son las personas que residen, si las personas que residen ahí son realmente las que tienen la autoridad para hacerse representar en una asamblea, porque hay muchas personas influyentes y con un temperamento un poco fuerte, y a veces se enojan y nos hacen y nos desestabilizan las asambleas, las reuniones de asamblea, precisamente porque no llevamos ese control previo. Yo lo llamaría de esa manera, esa investigación. Ana Belén acaba de decir algo muy importante. Lograr una convocatoria es titánica. Es titánica, ¿por qué? Porque quieren ir, no quieren pagar. Para mí, en el caso comercial es fantástico porque aquellos que quieren ser representados y deben dinero, yo le digo, mijo, usted ni se pinte que no va. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo agarramos como una oportunidad legítima para recaudar en buena forma, porque aquí todo el mundo viene a pelear, que le condonen los recargos. Señores, no pueden hacer eso. Tengan cuidado. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir, Ana Belén?
Historias para hacer un bestseller de cosas que pasan. Yo me he encontrado viudas que van a vender su piso y dicen, yo voy a venderlo porque mi esposo murió y resulta que no testó y entonces no lo puede vender. Y tengo otra donde el esposo era el que llevaba todo, murió de un infarto fulminante en un momento dado y la señora que ella lavaba platos en su casa porque vivía tranquila, se quedó con él le testó y le dejó el bien, pero el bien tenía deuda y resulta que le traspasó, fue un dolor de cabeza. Entonces, qué lío, ¿cómo hacer? Mire, a mí me tocó en pandemia a una viuda llorando aquí en mi oficina, decía que qué podía hacer, porque le iban a quitar su casa, donde ya había vivido toda la vida, simplemente porque el banco la tenía como garantía por una propiedad que el esposo no había saneado y eso son tristezas de cosas que vemos todos los días, pero es importante conocer. Son casos tristes, pero estamos aquí para escucharlos, para poder aprender, no esperar que llegue el momento, sino estar todo el mundo, tener los documentos en orden, ¿verdad? Para que no lleguen las sorpresas al fin y al cabo. Porque realmente... Ana, en el mismo orden que yo hablé hace un ratito, echando un poquito para atrás, ¿te acuerdas que hablaba en el artículo 78, donde la persona podía renunciar? Okay. En el artículo 78 dice, la renuncia establecida en el presente artículo deberá ser protocolizada e inscrita por el renunciante en el registro público en el término no mayor de 30 días calendario y contará con la firma del director de la renuncia. Y esto se da si la renuncia se da inmediatamente. Entonces, es importante. Mire, vamos a volverlo a leer. El 78 dice que los miembros de la Junta Directiva podrán renunciar por cualquier motivo a los cargos a los que fueron electos mediante nota explicativa al resto de la Junta Directiva. Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva por cualquier motivo serán cubiertas por el resto de los directores en ejercicio, siempre que esto constituya el quórum de acuerdo con la presente ley. Ese es otro tema que tenemos que hablar. De no poder constituirse el quórum mínimo establecido por la presente ley, cualquiera de los directores en ejercicio deberá convocar en un término no menor de 10 días ni mayor de 20 días calendarios a reunión extraordinaria de asamblea de propietarios a efectos de cubrir dichas vacantes. El acta de asamblea deberá inscribirse en el registro público en un término no mayor de 30 días calendarios. La renuncia establecida en el presente artículo deberá ser protocolizada e inscrita por el renunciante. Por el renunciante en el registro público en un término no mayor de 30 días calendario y contará con la firma del director que renuncia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ya Ana Belén mencionó la cantidad mínima que tienen que ver los directores para poder tener decisiones. Entonces, si hay una componenda o hay una disputa y uno de ellos se va porque simplemente no quiere que la junta directiva funcione y queda en par, entonces le está causando un daño. Esto es lo que se puede leer detrás de cámara, ¿no? Se puede ocurrir. Entonces, para subsanar esto, te dan la responsabilidad de que tú tengas... Miren que no es una multa, ¿no? Nadie está diciendo, pero sí es un... Pecuniariamente tienes que poner algo, tienes que pagar para poder ejercerlo si no tienes que ejercerlo, porque te comprometiste. Y eso nos lleva nuevamente a la convocatoria de quiénes son los miembros que van a... O sea, esto es algo serio. Si usted se va a comprometer, usted se va a comprometer. Y téngalo claro que si no, entonces va a tener que pagar la protocolización de nuevo. Y la llamada a la asamblea, probablemente, porque si lo deja impar y no se puede crear el quórum necesario para tomar decisiones, se tiene que llevar a la asamblea nuevamente, y el artículo 78 lo acaba de decir. Wow, no, totalmente. Como habíamos mencionado, que tiene que ser impar siempre por el tema de las decisiones. Hay que hilar delgado. Uno a veces escucha y piensa, bueno, impar, pero no le ve más allá de por qué las razones. Y miren todo lo que vamos conectando, todos los artículos. Hay artículos que se van conectando con otros y tienen la causa, tienen el por qué. Entonces, sí, eso es importante. Y la renuncia, tal cual lo dice Roberto, el que lo va a renunciar, ahí tengo modelos en escritura que se han hecho, tiene que pagar costos, tanto en la notaría como en el registro público. Todo eso cuesta. Entonces, las personas que van a realmente tienen la motivación. Y el honorario del abogado que lo va a hacer también cuesta. No lo va a escribir, porque no conoce el tema, necesita el apoyo jurídico. Entonces, realmente las personas, los propietarios que nos están escuchando, tiene que ser un compromiso.
Eso es como un compromiso de un presidente, un vicepresidente que te nombran y después tú no vas a decir, bueno, renuncié a la semana. O sea, Ahora, y el compromiso, vámonos al 80, Ana Belén, ya que hablamos del compromiso. ¿Cuál es su responsabilidad en cumplir? El artículo 80 dice la Junta Directiva será responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea, lo referente a la administración, mantenimiento, operación, seguridad y conservación. Esto es un cliché, esto es un párrafo que está por toda la ley y tendrá además las siguientes funciones y facultades. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros tenemos, este es el menú que le tenemos que presentar al que quiere optar por algún cargo. ¿Cuál? Representar a la Asamblea de Propietarios. De forma solidaria, al igual que el administrador, ojo. Representar a la Asamblea, representarla, pero en toma de decisiones solidario con responsabilidad con el administrador. Ojo, me corrijo. 2, considerar el proyecto de presupuesto y el informe de ingresos y egresos elaborado por el administrador y los estados financieros elaborados por un contador público autorizado de haber sido requerido para ser presentado en la sesión ordinaria anual de la Asamblea de Propietarios y recomendar su aprobación o rechazo. Esto es bien importante porque todo el mundo dice, se gastan el dinero. Sí, se gastan. La Junta Directiva tiene esa responsabilidad de analizar esto y llevarlo ante la Asamblea de Propietarios. Y a veces es mucho mejor que este tipo, ya esto se complica, pero creo que es para dar transparencia a las actividades, porque donde se gasta $1, yo tengo que explicar 2. Entendamos eso siempre. Y yo tengo que explicar 2 porque son $2 que no son míos. Así mismo es. Mi dinero lo gasto de una forma, pero yo el ajeno lo gasto, lo administro mejor que el mío. Créame que es así. Entonces, dar las autorizaciones para las obras, autorizar cualquier desembolso extraordinario, acoger solicitudes de los propietarios relativas a pago de cuotas, de gastos comunes y proponer decisiones a la Asamblea de Propietarios de acuerdos individuales colectivos. Recordemos que este artículo, este acápite de este artículo, surgió por los temas de la pandemia. Porque en pandemia, obviamente nos vimos todos castigados de alguna forma y había que dar algunos mecanismos para poder que el PH funcionara. Entonces, sobre ese sentido, pero el administrador no le podían dar esa responsabilidad. Y por eso es importante entender que esa es una responsabilidad de la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque la Junta Directiva es la que la va a presentar. El administrador es un mandatario, es una herramienta fundamental dentro de del desarrollo de las actividades de un PH, pero no es el que tiene la responsabilidad total. Revisar los balances mensuales, que eso es lo que hacemos, aprobar o rechazar los nombramientos y remociones de los colaboradores de los empleados, cuando sea necesario contratar servicios de profesionales, todos los hemos tenido este tema. Lo que hemos ido mencionando a través de los jueves jurídicos. Ascensores, filtraciones, Dios mío. En este país vivimos de las filtraciones. Cuando sea necesario contratar el servicio de un contador público autorizado, quien deberá auditar los libros que lleve el administrador y rendir un informe anual a la Asamblea de Propietarios. Miren, por eso es importante cuando leemos cuando sea necesario. Yo soy contador público y yo les podría decir aquí, no, tienen que hacerlo, pero también entendemos las realidades, porque también soy administrador, tengo 30 años haciendo esto como administrador y yo he visto muchas cosas. Dentro de las cosas que he visto es propiedades horizontales pequeñas que no cuentan con fondos suficientes y que tampoco es necesario, porque sus actividades son muy básicas para tener este tipo de requerimientos. Entonces, sin embargo, por eso dice cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando ya los ingresos suben arriba de una cantidad, importante. Yo conozco propiedades horizontales que tienen plazos fijos de arriba de $50,000. Y yo les digo una cosa, y es una opinión. Las propiedades horizontales no fueron diseñadas para esto, para amontonar capital. Se tienen como reservas para eventualidades justificadas por los costos que tienen, pero no para mantener eventualidades. ¿Por qué? Porque pueden crear algún tipo de suspicacia. Y si las van a tener, que sean entonces
que se presenten estados financieros y que los estados financieros sean revisados por lo menos por un contador público certificado. El contador público es aquel profesional de la contabilidad que da fe pública de lo que ustedes tienen ahí es cierto. Recordemos eso. Cuando sea necesario, otra vez, contratar ingenieros, arquitectos y demás técnicos. Tenemos que ir, que te corte, Roberto, tenemos que irnos en un minutito ya despidiendo, ¿no? Ay, sí, perdóname, ay, Dios mío, se me fue la lengua, no importa. Listo, Anabel, cuénteme. Bueno, para que sepan que, bueno, vamos a ver hasta dónde terminamos para poder seguir el próximo jueves. Este está increíble, siempre se nos pasa la hora volando, realmente volando. Es el artículo al que estamos ahorita. El 80. El 80. Mira que se nos pasó la hora, así que era para agradecer a todos. Imagínense, el próximo jueves vamos a continuar con ese artículo 80, que son todos los temas de la responsabilidad de la Junta Directiva. Espero que los que nos estén escuchando vayan apuntando. Y tal cual lo dice Roberto, siempre si tienen alguna consulta, con mucho gusto estamos aquí. Y algún tema también diferente, cuando terminemos la Junta Directiva, también obviamente estamos para escucharlo, todas sus opiniones. Una vez más, Roberto, gracias por acompañarme en este jueves jurídico. Dejo la palabra para despedirnos, que ya, imagínate, las 9, increíble. Bueno, mire, muchas gracias a la audiencia, Ana Belén. Gracias por darme la oportunidad. La verdad es que tenemos muchas anécdotas que decirle y miren, si tenemos que invertir algún tiempo más en poder desglosar las obligaciones de lo que estamos brindándoles acá, es con el mayor cariño para que ustedes se nutran de la experiencia nuestra y puedan documentar y tenerlas como referencias. No necesariamente recordemos que este es un programa que está basado en experiencias personales de dos profesionales en ramas distintas pero relacionadas, ¿no? Y que son estrictamente personales. Sin embargo, pueden haber opiniones distintas en las cuales podemos compartir, podemos debatir, podemos responder, y cualquier consulta en base a lo que hemos hablado, con mucho gusto nosotros somos los que podemos darles respuesta, porque hemos estado tratándolo acá. Así que les agradecemos a todos siempre su audiencia, su escucha. Tomen nota, por favor, si necesitan que regresemos a ver algo adicional o profundizarlo, háganlo. Nosotros estamos estudiando todas las semanas para ustedes y como dice Ana Belén, con mucho gusto los jueves jurídicos no vamos nunca a dejar siempre vamos a tener a alguien que nos ayude. Miren, no lo sabemos todo, pero aquí estamos para investigarlo, para traerle a la gente que lo que ustedes necesiten, porque nos hemos unido que tenemos algo de experiencia, pero no lo sabemos todo. Yo todos los días aprendo algo, así que bueno, a todos. Hasta luego. Gracias, Roberto, hasta luego. Un abrazo, don Fernando. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestra próxima emisión. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Gracias.